audio para que pueda subir luego al portal. Seguimos. Vuelvo para que se me entienda, por favor. Toda lesión dolosa o imprudente de la integridad corporal o la muerte de un semejante, ya sea dolosa o culposamente producida, es de por sí toda un delito. El valor de tales bienes jurídicos y la irreparabilidad de los ataques a ellos dirigidos son las que van a justificar o justifican su sanción punitiva. De manera tal que el delito imprudente va a poder ser definido como la ejecución del tipo objetivo de un delito doloso. Recuérdense, para que me sigan, el delito doloso tiene una carga de subjetividad de la gente. Delito doloso. Por eso es que me detengo siempre a explicar todo esto con mucho detalle para que no se preste a confusión. El delito imprudente, entonces, puede ser definido como la ejecución del tipo objetivo de un delito doloso por haber infringido un deber de prudencia o de cuidado, ya sea bien por ignorar la concurrencia de tal deber y con ello hasta la misma situación de riesgo, o también porque aún conociendo esa situación de riesgo, el autor, el agente, creyó que un resultado previsible no habría de producirse. Todo ello, por supuesto, relacionado a una acción que objetivamente puede ser imputada al mismo autor. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, vamos a poder definir al delito imprudente como una falta de diligencia de una persona. Es decir, cuando voluntariamente alguien pone en peligro un determinado bien y el acto que realiza conlleva a consecuencias. En ese sentido, vamos a establecer o a definir que estos delitos son de tipos abiertos y de manera tal que vamos a explicar por qué son de tipos abiertos. Un segundito, cuando me distraigo es porque le estoy ubicando la lámina siguiente. Vamos a identificar entonces por qué estos delitos los vamos a denominar como los delitos de tipos abiertos. La concepción moderna del derecho penal va a estar signada en que los delitos imprudentes van a ser, solo son punibles o son punibles en la medida en que el tipo delictivo está expresamente contemplado en la ley. Repito, en la concepción moderna del derecho penal ya está señalada claramente, está asignada en que los delitos imprudentes solo son punibles en la medida en que el tipo delictivo está expresamente contemplado en la ley, como forma, por supuesto, de garantizar ese principio de legalidad que nosotros allá manejamos dentro de nuestra clase, el artículo 49, numeral 6 de la Constitución. Visto entonces como el límite, ese límite exacto del ius puniendi, que va a estar en relación con todo el sistema penal en su conjunto.
de forma tal que no hay una correspondencia simétrica entre los tipos dolosos y los culposos, salvo, por supuesto, en algunos casos en el que el tipo legal contempla o va a abarcar tanto la forma dolosa como la forma culposa. Y en ese caso se presenta el caso de homicidio, artículo 409. No lo vamos a leer, nosotros lo hemos leído en clase. Yo se lo señalo en la lámina para que ustedes, cuando estén repasando, si lo contemplen nuevamente, lo analicen, mientras vuelven a escuchar el audio, analicen ese artículo nuevamente. Ya nosotros lo hemos leído en clase. Te los tengo señalados los artículos que tienen que conjugar un poco dentro de su repaso. Están perfectamente en su lámina. El 409 del Código Penal contempla el homicidio. Entonces, el de las lesiones, el artículo 420. Sin embargo, en nada va a vulnerar este principio la circunstancia de que los delitos culposos o imprudentes son denominados tipos abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué son de tipos abiertos? Presten atención, en la medida en que el juez o el intérprete determina la acción imprudente, completando el tipo injusto, dado que no es posible que el legislador describa con exactitud todos los comportamientos imprudentes. En ese sentido, déjeme, si tengo a la mano aquí, por favor, un momentico, a pesar de que les dije que no lo vamos a leer, para señalarle exactamente, creo que es menester señalarles algo. En el 409, dice el 409, el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien por impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones, haya ocasionado la muerte a alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Ahora bien, ¿en dónde está la parte de que es un delito típico? Es un delito de tipo abierto. ¿Y dónde está la argumentación que va a ser el juez, es el que va a determinarlo? ¿En dónde está en el articulado? En esta parte subsiguiente del artículo, para que lo subrayen en su articulado. Después del primer parágrafo viene señalado: en la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia, un segundo que una compañera se está uniendo, Victoria, bienvenida a nuestra clase. Bienvenida, Victoria. ¿Me escuchas, Victoria? Ok. Decía entonces que luego del primer parágrafo señala el artículo 409: en la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente. Se subraya en esta parte. Son los tribunales de justicia que van a apreciar el grado de culpabilidad de la gente. Entonces, me retrotraigo. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte? Que es lo que lo estaba explicando. Que en cuanto al principio y la circunstancia de que los delitos culposos o imprudentes son denominados de tipo abierto, son denominados de esa manera porque en la medida en que el juez o el intérprete va a determinar la acción imprudente, completando el tipo de injusto, dado que no es posible que el legislador vaya a describir con exactitud esos comportamientos imprudentes. Entonces, por eso es que se denomina que son delitos de tipo abierto.
porque la ley exactamente no señala taxativamente, sino que le atribuye al juez la interpretación o la asignación de la culpabilidad de la gente, de acuerdo, por supuesto, a la presentación de los hechos. Entonces, se debe para quien constituye una restricción al principio de ¿qué cosa? De la determinabilidad legal, de la punibilidad, dado que parte del tipo está legalmente descrito y el resto necesita ser completado por el juez. Se trata entonces de una remisión tácita a la autoridad judicial. En estos casos, como les decía, el legislador se va a referir a la imprudencia solo o a la negligencia y no va a indicar la materia o el contenido de la prohibición. Se sostiene que estos tipos abiertos son aquellos que van a expresar un deber jurídico y no resultan una descripción de la conducta prohibida como tal. Y ese deber jurídico ha de ser objeto de un juicio de la valoración por parte del juez en el caso concreto. Las reglas son generalizaciones que deben aplicarse en el caso concreto, necesarias para que el juez cierre el tipo determinado si hubo o no hubo tal imprudencia. Verificar una lesión en tal sentido puede resultar indiciarlo, pero no excluyente o determinante del tipo legal. Entonces, la característica esencial del tipo culposo y lo que lo diferencia de el doloso va a ser la forma de individualizar la conducta prohibida. En tanto, en el doloso, la conducta se ciñe a una descripción exacta dentro del código, dentro de la norma. En el culposo, esta va a permanecer indeterminada y determinable en caso concreto. Segundo, creo que un compañero está intentando unirse. Darwin, buenas tardes, bienvenido a nuestra clase. Darwin, bienvenido, si lograste conectarte, bienvenido. Ahora bien, Buenas tardes. Bienvenido, Darwin. ¿Estamos bien hasta ahora? Yo creo que si se me están escuchando, se entiende hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si me están escuchando hasta ahora, es la oportunidad, aprovechando que llegó el compañero Darwin. ¿Se ha entendido hasta ahora lo que estamos dando? Mucho silencio, o sea que no me estaban escuchando. ¿No me estaban escuchando? Sí, profe. Ah, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, ok, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no tienen, no importa, seguimos adelante. Déjenme aprovechar un poquito de té todavía que me queda. Entonces, continuamos. Decía entonces que en tanto en el delito doloso la conducta se iba a ceñir a una descripción, en el culposo esta iba a permanecer completamente indeterminada, en eso concluimos, y que iba a ser determinable en el caso concreto, en el caso específico. El juez iba a ser el encargado de determinar si realmente en este caso específico, en cada caso, el sujeto o el agente había actuado de manera culposa. Entonces, se va a sancionar cualquier conducta que cause un determinado resultado lesivo. Eso lo tenemos claro. Siempre que el resultado sea previsible y la conducta viole un deber de cuidado, de modo determinante para la producción de este resultado. Entonces, se sostiene que el hecho de que el tipo de los delitos imprudentes haya de completarse mediante la valoración judicial
no implica una vulneración al mandato de la determinación, debido a que la concreción de los deberes de diligencia sometidos a un desarrollo continuo no va a ser inimaginable, sino que va a ser por vía de ¿qué cosa? De la práctica forense. Expertos van a analizar la conducta y van a señalarle los suficientes elementos para que el juez pueda tomar una decisión en cada caso. La norma de cuidado que integra el tipo imprudente es una norma entonces de determinación que va a perseguir o persigue evitar la lesión al bien jurídico, motivando ¿qué cosa? Como siempre es la función de la norma, motivando a los ciudadanos a no realizar determinadas conductas constitutivas de delito. Determina entonces una de las formas en que debe realizarse la conducta para que ésta sea todo el tiempo correcta. Entonces, vamos a analizar la imprudencia como consecuencia de la infracción al deber de cuidado. En ese sentido, vamos a ver si le establezco la siguiente lámina cuando hablamos de la imprudencia. La imprudencia, un segundito por favor. La imprudencia tiene un contenido ajeno al dolo, completamente ajeno al dolo, toda vez que el autor no va a vulnerar voluntariamente el mandato de la ley, sino que lo vulnera por falta de un deber que le es exigido. Entonces, la lesión al deber de cuidado, en este caso, es involuntaria. Entonces, la imprudencia no es sino un tipo esencial de acción punible y no una mera forma de culpabilidad junto al dolo. Se refiere al actuar imprudente como aquel que se realiza o que realiza el tipo de una ley penal como consecuencia de una infracción involuntaria o de un deber de cuidado y no lo advierte, pese a que tenía esa obligación de advertir ese cuidado por el cual, de acuerdo a su profesión o a su actividad o lo que se le había encomendado. Y aún teniéndolo por posible, confía, contrariando así su deber, en que no, con ese acto que está realizando, no va a producir el resultado. Entonces, esta definición nos va a permitir distinguir entre dos clases de imprudencia, una inconsciente y una consciente. Y sostiene que la importancia práctica de la distinción va a radicar en que por ese modo se va a trazar una línea que va a separarla del dolo eventual. Dependiendo de la demostración del acto imprudente, se puede distinguir o separar una línea, pero muy fina, un delito de dolo eventual con uno que no lo sea. Entonces, incurre en imprudencia quien realiza una acción de la cual debió abstenerse. En eso lo debemos tener claro. Incurre en imprudencia el que realiza una acción de la cual debió abstenerse por ser en sí misma peligrosa y que podría haber causado o capaz de ocasionar daños. En cambio, la negligencia es una forma de desatención. Voy arriba nuevamente. Hay pequeños términos que hay que definir y que se le quede a uno fijo claramente. El que incurre en imprudencia es el que realiza una acción de la cual ha debido abstraerse, ha debido abstenerse, porque en sí misma esa acción, al realizarla,
ya era peligrosa y que podría ser capaz de ocasionar daños. Ahora, el que incurre en negligencia, a diferencia de la imprudencia, la negligencia es, en cambio, una forma de desatención, de inercia psíquica. Mientras que el negligente no hace algo que la prudencia aconseja hacer, el imprudente sí realiza algo que las reglas de la prudencia le aconseja que no lo haga, pero sin embargo lo hace. En ese sentido, un segundito.